Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es La Ley y la Gracia. En cierta ocasión Jesús, hablando del matrimonio, dijo: por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Sin embargo, yo diría que este principio va más allá de solamente el matrimonio y se puede usar como referencia para todo lo que Dios ha unido en él. Por ejemplo, el hombre constantemente ha separado la ley y la gracia, haciéndolas ver como independientes la una de la otra. Y a la vez, también las han separado a ambas de Dios. En cambio, ¿será que la ley y la gracia son independientes? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la gracia? ¿Y qué relación tienen ambas con Cristo? Estas son algunas de las preguntas que vamos a estar analizando hoy. Así que comencemos. Hay una gran diferencia entre la ley eterna de Dios y la ley dada en el Sinaí o los 10 mandamientos, aunque muchas veces asumimos que son lo mismo. Los 10 mandamientos están basados en el mismo principio de la ley eterna de Dios, pero se manifiestan de una manera diferente a esta. O para ser más precisos, pudiéramos decir que los 10 mandamientos se manifiestan de acuerdo a su contexto. Cuando nosotros vamos a Gálatas 3:19, nos encontramos que Pablo pregunta: ¿para qué sirve la ley? E inmediatamente él mismo da la respuesta al decir: fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera el descendiente. ¿A quién se refiere la promesa? Si se dan cuenta, Pablo nos está dando la causa por la cual la ley del Sinaí fue dada. Y esa causa fueron las transgresiones del pueblo. Ahora, cuando Pablo dice que la ley fue dada, se está refiriendo a algo que antes no estaba, o que al menos no estaba reflejado o manifestado de esa manera en que ahora estaba siendo dado. Una traducción quizás más acorde al original sería que la ley o los 10 mandamientos fueron añadidos, fueron integrados al pacto de Dios por causa de las transgresiones. Desde Adán hasta los 12 hijos de Jacob, la ley de Dios no se manifestó de la misma manera en que fue manifestada en el Sinaí. El deseado de toda la gente, página 11, dice: a la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. En otras palabras, la ley de Dios, por la que se rige el universo y todas sus criaturas, es la ley del renunciamiento por amor, o lo que es lo mismo, el amor que no busca lo suyo. Es por eso que la escritora se refiere a ella como la ley de la vida, porque el amor que no busca lo suyo tiene su fuente solamente en el corazón de aquel que es amor y que es vida. Esa es la ley de Dios que reina en el cielo. Y fue la ley de Dios que reinó también en el Edén. Y aún después del pecado, esa fue la ley que siguió reinando en los hijos de Dios hasta los días de Noé. Y luego en el pueblo escogido de Dios por medio de Abraham y su descendencia. Sin embargo, una vez que ese pueblo de Dios pasa a ser esclavo en Egipto por tantos años, ellos perdieron por completo todos los principios de la ley del renunciamiento por amor, o el amor que no busca lo suyo. Es por eso que las transgresiones en ellos también aumentaron. Y como dice Pablo, se hace necesario darles los 10 mandamientos, que vienen a ser una manifestación contextualizada de la ley de renunciamiento por amor para Israel. Es un principio que a medida que dejamos de ser expuestos a la ley de renunciamiento por amor o al amor que no busca lo suyo, la maldad o las transgresiones aumentan en nosotros. Y la razón es bien sencilla. Es que alejarse de la ley del renunciamiento por amor es alejarse de Dios mismo, porque Él es la ley del renunciamiento por amor, o el amor que no busca lo suyo. Dios lo dice de esta manera en Proverbios 8:36. Apartarse de mí es poner la vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Y yo te pregunto, lee Filipenses 2 del 5 al 11. ¿Quién es la personificación de la ley del renunciamiento por amor? Lee 1 Corintios 13:5. ¿Quién es la personificación del amor que no busca lo suyo? Lee Mateo 5:17. ¿Qué crees que quiso decir Jesús aquí, sabiendo que en Él se personifica la ley del renunciamiento por amor o el amor que no busca lo suyo? Efesios 2 del 8 al 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Pablo en estos versos nos da una síntesis de lo que es y de lo que no es gracia. Primeramente, la gracia de Dios es la razón por la que somos salvos. No se trata de cuánta fe o confianza tengamos para que suceda nuestra salvación,
sino de cuánta confianza tenemos de que Dios ya nos salvó en Jesús, simplemente porque nos ama. De hecho, en el verso 6 dice que en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y todo esto está en pasado. Nosotros podemos descansar en la palabra de Dios, que siempre se cumple el propósito por el cual fue dicha, y gozarnos desde ahora por lo que Dios ya hizo. O podemos tomar la actitud de trabajar y cooperar con Dios para la realización de algo que ya Él dice que fue hecho. Finalmente es decisión nuestra. Y esa decisión va a repercutir en cómo vivimos el presente. Si trabajados y cargados, o dando gracias a Dios en todo. En segundo lugar, el texto dice que la gracia no procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Philip Yancey, un escritor cristiano, lo dice de esta manera. La gracia viene de fuera, en forma de don o de dádiva, y no en forma de logro. Por lo tanto, no hay nada que nosotros podamos agregarle o quitarle a la gracia de Dios con nuestra obediencia o con cualquier otra cosa que hagamos, porque no es un pago que Dios nos hace, sino una dádiva o un regalo por el cual no podemos trabajar para merecerlo. Ahora, si nosotros vamos a los evangelios, vemos que todas estas características de la gracia se encuentran o toman forma en la persona de Jesús. Número 1, solo en Jesús somos salvos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Número 2, Jesús procede de Dios, y no solo procede de Él, sino que según Juan 1:18, Jesús es Dios y vive en unión íntima con el Padre. Número 3, Jesús es un regalo de Dios para la humanidad, y no un pago que Dios se hace a sí mismo por nuestra desobediencia. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio en forma de regalo, de don o de dádiva a su Hijo unigénito, para que fuéramos salvos por Él. Y número 4, Jesús no es el resultado de la obra del hombre, sino que a pesar de que fue hombre y caminó entre nosotros, su vida fue enteramente obra del Espíritu de Dios. Por lo tanto, si queremos hablar de gracia, necesitamos hablar de la persona de Jesús, porque Él es la gracia de Dios para todos. No por gusto el discípulo amado dice que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Y Pablo, en una de sus cartas, dice que Dios nos salvó según su propósito y según la gracia que fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Segunda de Timoteo 1:9. Ahora, lo interesante de este comentario de Pablo es que no solo pone la gracia en la eternidad, sino que confirma que Jesús es la personificación de la gracia de Dios al decir que la gracia no fue dada en Cristo, lo que indica que fuera de Cristo no hay gracia, porque Él es la gracia. Y yo te pregunto, ¿te has puesto a pensar en todo lo que implica que Jesús es la gracia de Dios? ¿Será que la gracia puede expirarse, terminarse o cerrarse en algún momento? ¿Cómo algo que está en la eternidad puede acabarse? ¿Cómo la gracia puede terminar sin que Jesús termine o se acabe también con ella? Por otra parte, lee 1 Corintios 15, del 9 al 10. ¿A qué atribuye Pablo lo que Él es? ¿Acaso dentro de todo este paquete de lo que Pablo es, no podemos incluir el perdón, la justificación, la transformación, la santificación y todo lo que Él hace? ¿No será que de alguna manera nos hemos encargado de desunir o de sacar de la gracia todo aquello que está dentro de ella o todo aquello que la gracia encierra en sí misma? Si resumimos lo que hemos visto hasta aquí, podemos decir que Jesús es tanto la personificación de la ley de Dios, que es la ley de renunciamiento por amor, como también es la personificación de su gracia. Eso quiere decir que cuando Cristo vive en nosotros, como dice Gálatas 2:20, nosotros estamos viviendo en gracia y bajo la ley del renunciamiento por amor. De hecho, Pablo en 3 ocasiones resalta esta idea de una manera bien peculiar. Por ejemplo, en Efesios 1, del 22 al 23, dice refiriéndose a Jesús: y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud que llena todas las cosas en todos. Luego en Colosenses 3:11 dice que Cristo es el todo en todos. Y finalmente en 1 Corintios 15:28 dice: pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea todo en todos. Pablo en 3 contextos diferentes enfatiza la idea de que Dios en Jesús es el todo en todos, o que Él llena todas las cosas en todos. En adición a esto, 2 de Pedro 1, de 3 al 4 dice: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere.
Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él, nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. En otras palabras, cuando conocemos a Jesús, podemos darnos cuenta que Dios nos dio juntamente con Él, todas las cosas, porque Jesús es el todo en todos. Eso significa que Jesús en mí es quien hace que yo viva en armonía con la ley del renunciamiento por amor, que es la ley de Dios para el cielo y la tierra. Y esto no viene como resultado de mi obediencia, sino como una dádiva de Él, enteramente por gracia. Por lo tanto, mi decisión diaria, por así decirlo, no radica en yo obedecer cada palabra que sale de la boca de Dios, sino en rendirme ante cada palabra que sale de la boca de Dios para que la palabra cumpla en mí el propósito por el cual fue enviada. Isaías 55:11. Y es precisamente eso a lo que Dios llama: el justo vivirá por la fe. O podemos decirlo de otra manera, y es que todo el que ha sido justificado, salvado, redimido por Dios, deja de vivir por las obras de sus manos o por medio de una obediencia absoluta e incuestionable a las palabras de Dios, para vivir confiando en aquel que se ha ganado su entera confianza por medio de constantes manifestaciones de amor y de bondad. Y teniendo la plena seguridad de que así como Dios comenzó en nosotros la buena obra por medio de su gracia o por medio de Jesús, así también será fiel en terminarla solamente por gracia o por Jesús viviendo en nosotros. Filipenses 1:6. Y yo te pregunto, teniendo esto en mente, ¿qué es pecado realmente? ¿Es pecado la desobediencia de uno o más de los mandamientos, o el no vivir conforme a los 10 mandamientos es solo los síntomas o la manifestación de que ya estamos en pecado? ¿Qué quiere decir 1 de Juan 3:4? ¿Pecado es dejar de obedecer un mandamiento, o pecado es vivir fuera de la ley del renunciamiento por amor? ¿Es lo mismo violar la ley que vivir sin ley? ¿Se pueden obedecer los 10 mandamientos y vivir fuera de la ley del renunciamiento por amor? Compara Santiago 2:10 con Gálatas 5:14. ¿Qué tiene en común y cómo uno ayuda a entender al otro? Para amar al prójimo, que es también mi enemigo, ¿solo tengo que obedecer los 10 mandamientos? ¿O necesito renunciar a mí mismo para que Dios lo ame en mí por medio de Jesús? Pecado entonces será desobedecer o violar mandamientos, o será no vivir bajo la ley del renunciamiento por amor. ¿Es pecado la desobediencia, o es la desobediencia una manifestación de que no confiamos en que Dios es fiel en cumplir lo que promete por medio de su palabra? Lee Romanos 14:23 para tu respuesta. Para el bonus de esta semana vamos a seguir profundizando en el principio de lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Según hemos visto hoy, Jesús es el agente de unidad. Es ese pegamento especial que usa Dios para unir o ligar otra vez a Él todo aquello que el pecado desunió o desligó de su carácter o de la ley del renunciamiento por amor. Alguien dijo una vez, la Biblia sin Jesús es el libro más peligroso que puede existir. Es tan peligroso que puede hacer que una nación intente exterminar a otra creyendo que está trabajando para Dios o haciendo la obra de Dios. Por ejemplo, cuando vamos a la historia, nos damos cuenta que el ejército nazi, mientras trataba de exterminar violentamente a los judíos, llevaba en sus cinturones una inscripción que decía, Dios con nosotros. Y uno solo puede preguntarse cómo es posible quitarle la vida tan solo a una persona y creer que se hace en el nombre de Dios. Sin embargo, si nosotros desligamos o desunimos todos los libros que conforman la Biblia y comenzamos a sacar teología o reglas de comportamiento y conducta de ellos individualmente, seremos capaces de hacer lo mismo que los nazis y mucho más. Porque no solo necesitamos ver la Biblia como un todo que nos quiere transmitir una imagen panorámica del gran conflicto, sino también necesitamos entender que el que le da coherencia, unidad, sentido y propósito a la Biblia es Jesús. Eso quiere decir que nunca podemos sacar a Jesús de la ecuación y mucho menos dejar de filtrar lo que interpretamos por medio de Él. Jesús siempre va a ser el que tiene la última palabra sobre el carácter de Dios, que es manifestado en su gracia y en la ley de renunciamiento por amor. Porque como dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a estudiar el libro de Deuteronomio, primero necesitamos verlo dentro de su contexto. Y ese contexto inmediato es el Antiguo Pacto. Así que es necesario preguntarse, ¿qué es el Antiguo Pacto?
¿Es el antiguo pacto el plan que Dios tenía para Israel? ¿O el antiguo pacto vino como resultado de la dureza de sus corazones? Pero si hay un antiguo pacto, eso quiere decir que también hay un pacto que es nuevo. Por lo tanto, necesitamos preguntarnos si ambos pactos dicen lo mismo o son lo mismo. Por otra parte, ¿qué dicen los demás libros de la Biblia con referencia a lo que establece Deuteronomio y dentro de la perspectiva del gran conflicto? Y finalmente, necesitamos pasar todos los principios, teologías o enseñanzas que sacamos de Deuteronomio por el filtro de Jesús para ver qué permanece y qué no permanece. Recordemos que la Biblia no es un manual de instrucciones, sino la historia de la humanidad y cómo Dios va restaurando en el hombre la confianza mutua que la mentira de Satanás destruyó. Y cuando esa confianza va recreando, y cómo esa confianza va recreando nuevamente en nosotros la imagen con la cual Dios nos creó, que no es otra que su propia imagen. Es por eso que Jesús afirma que las Escrituras dan testimonio de Él, Juan 5:39. Porque al verlas como un todo, podemos ver a Dios activamente obrando para darse a conocer por medio de los profetas, hasta que llegue Jesús para iluminar a todo hombre o llenar toda la tierra de su gloria. Muchas veces decimos que las personas están sacando un texto de su contexto cuando les traen del capítulo o el libro donde se encuentra, para hacerlo decir algo que no dice. Sin embargo, cuando nosotros sacamos doctrinas o hacemos teología de un solo libro sin analizarlo dentro de la imagen completa que la Biblia como un todo nos presenta, estamos haciendo exactamente lo mismo. Pero esta vez sacando un libro de su contexto más amplio que es toda la Biblia. Y si sacamos doctrinas o hacemos teología de toda la Biblia ignorando la revelación de Jesús como la imagen perfecta de Dios, también estamos sacando la Biblia de su contexto. Porque toda la Escritura están para dar testimonio de que ver a Jesús es ver al Padre. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que los principios estudiados te puedan ayudar a ver el crecimiento progresivo que existe en toda la Biblia con respecto al carácter de Dios, siendo Jesús su máxima expresión. Recuerda que la ley eterna de Dios, aquella que es el fundamento de su gobierno, es la ley del renunciamiento por amor. Y tanto esa ley como la gracia de Dios se personifican en Jesús, porque es en Jesús que Dios reconcilia, consolida o unifica todas las cosas. Y finalmente, espero que puedas vivir poniendo en práctica el principio de que lo que Dios unió en Cristo no lo separa el hombre. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.